La historia de la iglesia primitiva es un tapiz tejido con hilos que el tiempo ha intentado desvanecer. Entre ellos, brillan con una luz propia las mujeres que, desde las sombras de los relatos oficiales, moldearon el cristianismo con su fe, su coraje y su presencia. No eran figuras secundarias, sino pilares invisibles que sostenían la comunidad. Prisca, una de las primeras diaconisas, es mencionada en el Nuevo Testamento como una mujer que abrió su hogar para que Pablo predicara. Su nombre aparece antes que el de su esposo Aquila, un detalle que habla de su autoridad espiritual. En los primeros siglos, las mujeres como ella no solo oraban, sino que enseñaban, dirigían casas de culto y hasta viajaban como misioneras. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, las reconoce como cooperadoras en el reino de Dios, un término que en griego evoca una asociación de igualdad. Pero la historia, escrita por hombres, las relegó a los márgenes. ¿Qué pasó con esas voces? ¿Por qué sus nombres se desvanecieron? La respuesta está en los códigos de poder, en la reinterpretación de los textos sagrados y en el silencio impuesto a quienes desafiaban el orden establecido. Sin embargo, en los manuscritos más antiguos, en las catacumbas y en las cartas perdidas, ellas siguen hablando. Y su legado, como el de la viuda que dio sus 2 monedas en el templo, es un recordatorio de que el reino de Dios no se mide por títulos, sino por la entrega. La iglesia primitiva no fue solo de Pedro, Pablo o Juan. Fue también de Lidia, la vendedora de púrpura que acogió a Pablo en Filipos, de Febe, diaconisa de Cencreas, y de las muchas que, como María Magdalena, fueron las primeras en anunciar la resurrección. Su historia no es un capítulo olvidado, sino una semilla que sigue creciendo bajo la superficie. Y hoy, al rescatar sus nombres, no solo corregimos un error histórico, sino que recuperamos una verdad espiritual, que el Espíritu de Dios sopla donde quiere, y a menudo, donde menos se espera. La historia oficial de la iglesia primitiva suele pintar un cuadro de hombres como líderes indiscutibles, pero entre las sombras de los textos sagrados y los documentos antiguos, hay nombres de mujeres que desafían esa narrativa. No eran simples espectadoras, sino pilares invisibles. Prisca, una mujer que junto a su esposo Aquila, abrió su hogar para que Pablo predicara. Su nombre aparece primero en los saludos de Pablo a los Corintios, un detalle que no es casualidad. La historia de la iglesia primitiva es un tapiz tejido con hilos que el tiempo ha intentado desvanecer. Entre ellos, brillan con una luz propia las mujeres que, desde las sombras de los relatos oficiales, moldearon el cristianismo con su fe, su coraje y su presencia. No eran figuras secundarias, sino pilares invisibles que sostenían la comunidad. Prisca, una de las primeras diaconisas, es mencionada en el Nuevo Testamento como una mujer que abrió su hogar para que Pablo predicara. Su nombre aparece antes que el de su esposo Aquila, un detalle que habla de su autoridad espiritual. En los primeros siglos, las mujeres como ella no solo oraban, sino que enseñaban, dirigían casas de culto y hasta viajaban como misioneras. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, las reconoce como cooperadoras en el reino de Dios, un término que en griego evoca una asociación de igualdad. Pero la historia, escrita por hombres, las relegó a los márgenes. ¿Qué pasó con esas voces? ¿Por qué sus nombres se desvanecieron? La respuesta está en los códigos de poder, en la reinterpretación de los textos sagrados y en el silencio impuesto a quienes desafiaban el orden establecido. Sin embargo, en los manuscritos más antiguos, en las catacumbas y en las cartas perdidas, ellas siguen hablando. Y su legado, como el de la viuda que dio sus 2 monedas en el templo, es un recordatorio de que el reino de Dios no se mide por títulos, sino por la entrega. La iglesia primitiva no fue solo de Pedro, Pablo o Juan. Fue también de Lidia, la vendedora de púrpura que acogió a Pablo en Filipos, de Febe, diaconisa de Cencreas, y de las muchas que, como María Magdalena, fueron las primeras en anunciar la resurrección. Su historia no es un capítulo olvidado, sino una semilla que sigue creciendo bajo la superficie. Y hoy,
al rescatar sus nombres, no solo corregimos un error histórico, sino que recuperamos una verdad espiritual, que el Espíritu de Dios sopla donde quiere, y a menudo, donde menos se espera. La historia oficial de la Iglesia primitiva suele pintar un cuadro de hombres como líderes indiscutibles, pero entre las sombras de los textos sagrados y los documentos antiguos, hay nombres de mujeres que desafían esa narrativa. No eran simples espectadoras, sino pilares invisibles. Prisca, una mujer que junto a su esposo Aquila, abrió su hogar para que Pablo predicara. Su nombre aparece primero en los saludos de Pablo a los Corintios, un detalle que no es casualidad. La historia de la iglesia primitiva es un tapiz tejido con hilos que el tiempo ha intentado desvanecer. Entre ellos, brillan con una luz propia las mujeres que, desde las sombras de los relatos oficiales, moldearon el cristianismo con su fe, su coraje y su presencia. No eran figuras secundarias, sino pilares invisibles que sostenían la comunidad. Prisca, una de las primeras diaconisas, es mencionada en el Nuevo Testamento como una mujer que abrió su hogar para que Pablo predicara. Su nombre aparece antes que el de su esposo Aquila, un detalle que habla de su autoridad espiritual. En los primeros siglos, las mujeres como ella no solo oraban, sino que enseñaban, dirigían casas de culto y hasta viajaban como misioneras. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, las reconoce como cooperadoras en el reino de Dios, un término que en griego evoca una asociación de igualdad. Pero la historia, escrita por hombres, las relegó a los márgenes. ¿Qué pasó con esas voces? ¿Por qué sus nombres se desvanecieron? La respuesta está en los códigos de poder, en la reinterpretación de los textos sagrados y en el silencio impuesto a quienes desafiaban el orden establecido. Sin embargo, en los manuscritos más antiguos, en las catacumbas y en las cartas perdidas, ellas siguen hablando. Y su legado, como el de la viuda que dio sus 2 monedas en el templo, es un recordatorio de que el reino de Dios no se mide por títulos, sino por la entrega. La iglesia primitiva no fue solo de Pedro, Pablo o Juan. Fue también de Lidia, la vendedora de púrpura que acogió a Pablo en Filipos, de Febe, diaconisa de Cencreas, y de las muchas que, como María Magdalena, fueron las primeras en anunciar la resurrección. Su historia no es un capítulo olvidado, sino una semilla que sigue creciendo bajo la superficie. Y hoy, al rescatar sus nombres, no solo corregimos un error histórico, sino que recuperamos una verdad espiritual, que el Espíritu de Dios sopla donde quiere, y a menudo, donde menos se espera. La historia oficial de la iglesia primitiva suele pintar un cuadro de hombres como líderes indiscutibles, pero entre las sombras de los textos sagrados y los documentos antiguos, hay nombres de mujeres que desafían esa narrativa. No eran simples espectadoras, sino pilares invisibles. Prisca, una mujer que junto a su esposo Aquila, abrió su hogar para que Pablo predicara. Su nombre aparece primero en los saludos de Pablo a los Corintios, un detalle que no es casualidad. La historia de la iglesia primitiva es un tapiz tejido con hilos que el tiempo ha intentado desvanecer. Entre ellos, brillan con una luz propia las mujeres que, desde las sombras de los relatos oficiales, moldearon el cristianismo con su fe, su coraje y su presencia. No eran figuras secundarias, sino pilares invisibles que sostenían la comunidad. Prisca, una de las primeras diaconisas, es mencionada en el Nuevo Testamento como una mujer que abrió su hogar para que Pablo predicara. Su nombre aparece antes que el de su esposo Aquila, un detalle que habla de su autoridad espiritual. En los primeros siglos, las mujeres como ella no solo oraban, sino que enseñaban, dirigían casas de culto y hasta viajaban como misioneras. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, las reconoce como cooperadoras en el reino de Dios, un término que en griego evoca una asociación de igualdad. Pero la historia, escrita por hombres, las relegó a los márgenes. ¿Qué pasó con esas voces? ¿Por qué sus nombres se desvanecieron? La respuesta está en los códigos de poder, en la reinterpretación de los textos sagrados y en el silencio impuesto a quienes desafiaban el orden establecido.
Sin embargo, en los manuscritos más antiguos, en las catacumbas y en las cartas perdidas, ellas siguen hablando. Y su legado, como el de la viuda que dio sus 2 monedas en el templo, es un recordatorio de que el reino de Dios no se mide por títulos, sino por la entrega. La iglesia primitiva no fue solo de Pedro, Pablo o Juan. Fue también de Lidia, la vendedora de púrpura que acogió a Pablo en Filipos, de Febe, diaconisa de Cencreas, y de las muchas que, como María Magdalena, fueron las primeras en anunciar la resurrección. Su historia no es un capítulo olvidado, sino una semilla que sigue creciendo bajo la superficie. Y hoy, al rescatar sus nombres, no solo corregimos un error histórico, sino que recuperamos una verdad espiritual, que el Espíritu de Dios sopla donde quiere, y a menudo, donde menos se espera. La historia oficial de la iglesia primitiva suele pintar un cuadro de hombres como líderes indiscutibles, pero entre las sombras de los textos sagrados y los documentos antiguos, hay nombres de mujeres que desafían esa narrativa. No eran simples espectadoras, sino pilares invisibles. Prisca, una mujer que junto a su esposo Aquila, abrió su hogar para que Pablo predicara. Su nombre aparece primero en los saludos de Pablo a los Corintios, un detalle que no es casualidad.